hora de la tarde, 4 minutos de las 16. Esto es Fuego Amigo, estamos en la 750 Salta a través del 92.7 MHz y en la 750salta.com para todo el mundo, para toda Latinoamérica y para nuestra región hermana de Bolivia, nuestro país hermano de Bolivia, que hoy ha sufrido otro cachetazo internacional desafortunadamente, y vamos a empezar a hablar del tema, ¿no? Las claves, vamos a analizar las claves del conflicto chileno-boliviano con la salida al mar, ¿no? Remontándonos allá por el año 1879, cuando Chile invadió el territorio boliviano en la zona de Antofagasta, luego de que Santiago acusara a La Paz de violar el tratado limítrofe del 74, que ponía una restricción de impuestos que Bolivia podía cobrar a las empresas chilenas de la región, ¿no? Estamos hablando de un conflicto muy antiguo, ¿no? De larga data, de una lucha que continúa al día de hoy, y lo queremos analizar con alguien de allá, alguien que nos ayude a comprender un poco cómo se vive desde la propia Bolivia. Así que me enorgullece saludar a Javo Ferreira, que es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, que está en línea con nosotros y nos va a contar un poquito de este fallo y lo vamos a analizar juntos. Javo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un saludo a todos los amigos de Fuego Amigo, ¿no? Tal cual, Fuego Amigo acá en Salta, muy cerquita de Bolivia, y bueno, nos hemos desayunado hoy con la noticia de que la Corte de la Haya no tiene en cuenta los reclamos de Bolivia en este pedido de la salida al mar, que bueno, viene ya, como yo bien contaba recién, del 1800, con conflictos muy históricos. Y bueno, me gustaría que nos des tu punto de vista, que podamos hacer una pequeña reseña de esto, de la historia, ¿no? Que viene luchando Bolivia por su salida al mar. Bien, Pablo, en primer lugar una aclaración. La demanda que presentó Bolivia en abril del 2013 no se refería a una salida directamente al mar, ¿no? Es decir, la demanda boliviana lo que pretendía era que la Corte Internacional de Justicia obligue al Estado chileno a negociar una salida soberana al Pacífico. Es decir, no una salida al mar directamente, sino a negociar una salida soberana, ¿no? Esta demanda se asentaba en compromisos unilaterales que había asumido a lo largo del siglo XX el Estado chileno, en el que se comprometía a buscar las vías del diálogo y la negociación para que Bolivia pudiera tener un acceso soberano al Pacífico, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido el día de hoy con la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, es, como bien lo afirmabas, es un nuevo revés al Estado boliviano, ya que se aleja la posibilidad de no solo restablecer rápidamente relaciones diplomáticas, que eso se estaba rumoreando acá en La Paz, sino que retrotrae la situación y las relaciones de Bolivia y Chile a la situación en la que se encontraban hasta abril del 2013, ¿no? Entonces, no sé si aclaré esa corrección. Bolivia estaba reclamando que, sobre la base de los compromisos unilaterales que había ido haciendo Chile a lo largo de la historia, la pretensión era que estos compromisos se convirtieran en una obligación jurídica, ¿no? Claro. Lo único que pide Bolivia es tener como algunos permisos, ¿no? Derechos de tránsito irrestricto y libre para los puertos que están en Antofagasta y Arica, ¿no? O sea, no se está pidiendo territorio chileno para Bolivia, se está pidiendo un libre paso, digamos, una salida sin restricciones, porque hoy me imagino deben tener todo el tema arancelario internacional, ¿o no? En realidad, la salida, el libre tránsito, en teoría ya existe. Existe a partir del tratado que se firmó entre Bolivia y Chile en 1904. Lo que Bolivia estaba reclamando es que Chile, a partir de sus declaraciones unilaterales, estaba obligado jurídicamente a negociar una salida soberana al Pacífico. Es decir, evidentemente implicaba la negociación, si salía favorable el fallo, que se discuta cuáles son los términos, los tiempos, etcétera, de una eventual salida soberana
al Pacífico, ¿no? Ajá, es decir, ¿cuáles serían entonces, Javo, las diferencias? La cesión de algún tipo de territorio. Claro. Pero la situación, bueno, ha salido negativa. Acá en La Paz la población se estaba concentrando en las capitales de departamento, que es parecido a las provincias en Argentina, ¿no? Para escuchar el fallo, y fue como un balde de agua fría, ¿no? Es decir, hay desazón, tristeza, y fue recibida esta sentencia de manera fría por parte de la población boliviana. Claro, claro, la salida soberana tiene que ver ya con el ceder territorio, ¿verdad? Exacto, pero la demanda era para negociar, no directamente el territorio, sino negociar los términos de eso, claro. ¿no? Claro, tal cual. Bueno, evidentemente la demanda marítima boliviana es una demanda que ya tiene más de 100 años, es el resultado de la pérdida de la cualidad marítima de Bolivia a partir de la Guerra del Pacífico, que fue entre Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Es decir, una guerra que de hecho estuvo al servicio del capital inglés en esos momentos, ya que las empresas que administraban todo el guano salitrero de la costa norte chilena eran empresas inglesas, ¿no? Entonces el intento de cobrar un impuesto a las exportaciones de este guano detonó en la Guerra del Pacífico, en la cual Bolivia perdió el litoral marítimo y, bueno, Perú perdió importantes territorios del sur, ¿no? Del sur peruano. Claro. Bueno, ahora el presidente Evo Morales es un presidente que siempre ha llevado adelante este tipo de luchas, ¿no? ¿Cómo sigue ahora políticamente? ¿Vos cómo lo ves? También está en un proceso ya de finalización, ¿no? Está ya en, digámoslo, más de salida que de entrada, pero ¿vos crees que se puede llegar a tomar la posta del próximo presidente, que Bolivia lo va a seguir luchando? ¿Qué crees vos, digamos, ¿no? ¿Qué expectativas tienen allá? No, indudablemente la demanda marítima boliviana incluso está establecida en la nueva Constitución del 2009. Es una demanda que para el Estado boliviano es irrenunciable. Entonces, evidentemente, el reclamo, los intentos diplomáticos, etcétera, van a seguir. Sin embargo, me quiero referir a un cambio que el gobierno de Evo Morales ha provocado. ¿En qué sentido? Todos recordaremos el año 2006, cuando Evo Morales llegó al gobierno luego de una profunda crisis política y social que se vivía en Bolivia. Hubo 3 levantamientos nacionales, ¿no? Con decenas de muertos, etcétera. Evo Morales inauguró un nuevo tipo de diplomacia, que era la diplomacia de los pueblos, es decir, más allá de las negociaciones superestructurales, se apostaba a una diplomacia desde abajo, es decir, una diplomacia en la que el pueblo boliviano dialogue con el pueblo chileno. Sin embargo, a partir del año 2010, Evo Morales abandonó esta política y optó por el viejo modelo de negociación liberal, ¿no? Y nacionalista en las instancias internacionales. Y lamentablemente se han depositado muchas expectativas en la Corte Internacional de Justicia, que, como todos sabemos, es un derivado, si se quiere, o está en el marco de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas es un organismo internacional de carácter imperialista en gran medida, claro. Que ha velado durante todo este tiempo por conservar el equilibrio y el status quo global. El otorgar una sentencia favorable a Bolivia significaba poner en riesgo muchos tratados y muchos acuerdos fronterizos que hay a nivel mundial. Entonces, casi que podríamos decir que la motivación de la Corte es conservadora y es velando que no se mueva nada del tablero internacional. Entonces, bueno, lamentablemente se están pagando las consecuencias de esa política, donde Evo Morales empezó con un discurso muy radical, muy democrático, y después terminó optando por una salida de las clásicas, una salida diplomática que hoy ha mostrado nuevamente dar la espalda a las demandas bolivianas, ¿no? Tal cual. Bueno, Javo, me gustaría consultarte también, aprovechando los minutos, una última
que bueno, estás ahí en La Paz. Yo estuve siguiendo un poco a raíz de lo que, bueno, nos empezó a afectar acá, que el precio de la coca subió mucho, ¿no? La hoja de coca acá subió muchísimo el precio, parte por la devaluación que hemos sufrido, por la disparada que hemos tenido nosotros con las corridas del dólar, pero también estuve leyendo que han habido conflictos con los cocaleros en La Paz. Se decía, se hablaba, no sé, lo que yo alcancé a leer, de que el presidente quería reconvertir el rubro de la coca en otro cultivo. ¿Qué tanto de cierto hay de eso? Y contame cómo está la situación ahora, porque se tenía entendido que se vivieron momentos de mucha tensión, que han habido muertos, y está muy jodida la cosa. Sí, evidentemente el gobierno de Evo Morales continúa aplicando una política de erradicación forzosa de la hoja de coca. Es decir, tenemos que recordar que en los años 90 Estados Unidos logró imponer en toda Latinoamérica una política para combatir el narcotráfico que se basaba en terminar con la planta de la coca, ¿no? La hoja de coca. Y Evo Morales en ese sentido ha aumentado los niveles de producción para algunas regiones del país, particularmente las que él viene en la zona del Chapare de Cochabamba, sí. Pero ha limitado drásticamente la producción de coca tradicional, que es la que picha todo el mundo. Me imagino que en Salta también deben pichar o masticar coca, ¿no? Claro. Entonces eso está provocando, hemos tenido 4 muertos, ha habido decenas de heridos. En este momento está detenido preventivamente el dirigente de la Asociación de Productores de Coca. Entonces, evidentemente, hay un giro en el gobierno de Evo Morales en el cual se va despojando paulatinamente de ese discurso popular, democrático, antiimperialista, y empieza a adoptar en forma creciente una pose y una actitud cada vez más acorde con las políticas de Estado neoliberales, ¿no? Lo de la Corte Internacional de Justicia es una cosa, es una muestra. Lo que sucedió con los cocaleros de los Yungas de La Paz y la salvaje represión es otra muestra. Entonces, bueno, estamos viendo un giro a la derecha del conjunto del gobierno y del régimen cada vez más pronunciado, ¿no? Claro, qué triste la noticia esa. La última, ¿es ilegal la coca en Bolivia, su consumo? ¿Cómo está regulada en su país? No, la coca en Bolivia, el consumo es legal, o sea, cualquiera puede ir y comprar coca, no hay problema. Lo que está limitado es la producción de la hoja de coca a determinados volúmenes, ¿no? Que son los que se consideran para el consumo individual o personal. Sin embargo, todo el mundo sabe que hay un exceso de producción de hojas que evidentemente van destinadas a la producción de cocaína y al narcotráfico, ¿no? Claro. Pero no está prohibida la venta ni el comercio, o sea, ¿tributa la hoja de coca, tributa en el país o no? Porque acá en Argentina entra ilegal, se vende de manera ilegal, pero, bueno, no tributa nada, ¿no? A eso me refiero. Ya, ¿en Bolivia pasa igual? No, todavía no. Está en discusión un proyecto para que empiece a tributar la coca, pero lo que sí, no es que es venta libre tampoco, está regulada, ¿no? Pero no regulada en el mercado al detalle, sino regulada en los mercados mayoristas. Es decir, ahí hay un control policial de los volúmenes que los productores van entregando, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, estamos en una situación difícil, en un escenario preelectoral acelerado, donde se han impuesto las primarias para el mes de enero, y yo calculo que todo este giro antipopular que ha tomado el gobierno, sumado al reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, alguna repercusión va a tener en términos electorales, ¿no? Tal cual, Javo, un lujo realmente. Y bueno, vamos a seguir en contacto, siguiendo lo que pasa con nuestros hermanos bolivianos. La verdad que nos unen muchísimas costumbres, estamos muy cerca y compartimos mucho, así que ha sido un gran placer haberte tenido acá al aire con nosotros y compartir, bueno, la posición de este conflicto internacional y de lo que nos une acá, ¿no? Como hermanos latinoamericanos. Así que un abrazo a la distancia y que andes muy bien. Un abrazo, Pablo, y un saludo a toda la audiencia de Fuego Amigo y a todos los paisanos salteños, ¿no? Muchas gracias, un abrazo, ahí está, la palabra de Javo Ferreira, desde La Paz, dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional. Lujazo de la producción, realmente otra vez se pasó de
Se pasó de rosca realmente la producción, ¿eh? Un notón, realmente. Javo Ferreira desde La Paz contando lo que pasa con la coca. Evo se está derechizando, ¿eh? Se está tirando a la derecha, y capaz que es el fenómeno de la falta de recambio, ¿no? Capaz que se le sube los humos de la soberbia, qué sé yo, no sé. Antes era chévere, Evo.